Padre Luis Fernández, fundador y primer párroco de Santa María, Madre de la Iglesia. El Padre Luis Fernández nace un día 3 de octubre de 1925 en la ciudad de Valderas, provincia de León, al norte de España. Era un pueblo pequeño con no más de 3.000 habitantes y con una fuerte tradición religiosa. Su padre, un modesto comerciante, don Luis Fernández Cuñado, y su madre, doña Isabel Carnero Guerrero, tuvieron 5 hijos. 3 de ellos murieron a temprana edad, sobreviviendo Luis y su hermano menor Pedro. La infancia del padre Luis son recuerdos de su casa familiar de la calle Ramón y Cajal. Es la época también en que su vocación mariana echa sus primeras raíces. Su madre era una mujer de mucha fe y oración, gran devota de la patrona del pueblo, la Virgen Nuestra Señora del Socorro. Todos los días al atardecer, en la hora del Ángelus, rezaba el Santo Rosario junto al pequeño Luis. En 1936 tiene sus primeros contactos con los hermanos maristas de Cataluña. Ingresa como internado en las casas de formación de la congregación marista con un sistema de mucha disciplina, rigidez, estudio y trabajo. A los 14 años viste su primera sotana y el famoso babero marista, abrazando así en forma definitiva dicha orden religiosa formada y guiada por la espiritualidad del beato Marcelino Champagnat. A la edad de 15 años contrae una de las enfermedades más crueles de la época, tuberculosis. Es el tiempo más duro de la Guerra Civil Española. Las fuerzas republicanas causan estragos en los colegios religiosos. Se vive una época de hambre y escasez de medicamentos. El colegio humanista donde estudia el joven Luis Fernández queda al desamparo. Tenía alrededor de 1.000 internados y todos los días morían jóvenes de tuberculosis u otra enfermedad. Su madre, sin comunicación con el seminario, por la situación bélica que se vive, retira a su hijo en gravísimo estado. Ya en su casa de Valderas, a los cuidados de su madre, deberá soportar un periodo de 10 años la mortal enfermedad que le dejará secuelas por el resto de su vida. En estos 10 años con diagnóstico médico casi desahuciado, sigue siendo una persona estudiosa y fiel a su vocación. Se interna nuevamente en la congregación de los hermanos maristas. A los 25 años, ya casi recuperado de la enfermedad, se le ofrece la posibilidad de viajar a Chile. Llega al Instituto Marista de los Andes. Pero su proyección vocacional iba mucho más allá y decide en 1964 completar sus estudios al sacerdocio. Viaja a Santiago al seminario pontificio cuando era rector Monseñor Carlos González Cruchaga. En la ciudad de La Calera es ordenado sacerdote por Monseñor Emilio Tagle Covarrubias el día 21 de noviembre de 1966, que es la fiesta de la presentación de la Virgen. Es enviado en 1967 como vicario cooperador en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Quilpué, siendo párroco Monseñor Carlos Cita, quien le encarga la atención de la abandonada capilla del Buen Consejo del sector de El Sol,
que había sido atendida Esta por los capilla padres agustinos. hacía ya como 15 o 20 años que funcionaba a cargo de los padres agustinos, que tenían aquí un colegio primario, creo que se llamaba Santo Tomás de Villanueva. Los padres lo dejaron en el año 1965. 2 años después llegué, me hice cargo de este sector y comencé a trabajar, visitar la gente, reunir a algunos católicos. La primera misa la hicimos, recuerdo, ahí en Freire, esquina Patricio Lins. Principal anhelo era la formación de laicos. Su gran desvelo honrar y venerar a los sacramentos. Para ello, llama a reunión a un pequeño grupo de mujeres para la atención de los niños de primera comunión. Surgen las primeras catequistas. La catequesis es el alma, el corazón de la parroquia, de donde tienen que nacer las comunidades, de donde tienen que surgir grupos de juventud, de adolescentes y de niños en grupos de perseverancia que sigan recibiendo el alimento de la doctrina de Cristo y así puedan enfrentar la vida el día de mañana en su matrimonio como auténticos cristianos católicos. Luego forma otro grupo de fieles para la mantención y construcción de las obras parroquiales. Con un sacerdote de un carisma muy especial, el Padre Luis. Cuando me integré a ella, me designó para trabajar en el comité económico como tesorero de él. Entonces nos tocó la reconstrucción del templo, abocándonos al trabajo que se iba a realizar. Todo tenía las proyecciones él, pero se carecían de ciertos medios. Pero con el trabajo efectivo de toda la comunidad parroquial se llevó a efecto esto. El recuerdo tan agradable al Padre Luis de haber trabajado con él, el entusiasmo con que desarrollaba las cosas que nos contagiaba a todos. Un recuerdo muy agradable que tengo de él, como siendo tesorero del comité económico, me dice, mira, iba a viajar a Europa en esos años, por 2 meses. Me dijo, te nombro ministro de Economía, pero no te dejo un peso. Despabilate, porque la frase que era muy típica esa frase. Muy típica esa frase de él, entonces. En 1985 viaja a Roma, invitado a participar en un retiro espiritual que en septiembre inauguraría el Papa Juan Pablo II. Luego visita a España, su familia, la tumba de sus padres y tíos. Visita Lourdes, Fátima, El Escorial, Garabandal, Ladeira, etc. Regresa a Chile a continuar su labor. En 1987 viaja nuevamente invitado a Roma a la audiencia pública que concede su santidad en la aula Pablo VI. El día miércoles 2 de septiembre logra tener un encuentro personal con el Papa y luego de presentarse solicita la bendición apostólica para su parroquia. Recibe la bendición papal y además un manojo de rosarios que el Padre Luis posteriormente repartió a los niños de la parroquia. En su tiempo como párroco en Quilpué surgen vocaciones, entre ellos el padre Patricio Barría Aravena. Soy el padre Patricio Barría Aravena, sacerdote diocesano, trabajo en la diócesis de San Bernardo y quiero en este día testimoniar el paso del padre Luis Fernández por mi vida y la incidencia en mi camino hacia el sacerdocio. Entré al seminario el año 1981 en tiempos del Padre Luis. Él fue un sacerdote de Dios, entregado por entero a su misión y por eso tuvo una fecunda vida sacerdotal en medio de su querida parroquia Santa María, Madre de la Iglesia del Sol. Y aunque siempre tuvo una salud muy frágil, ello contrastaba con la fuerza y el entusiasmo que ponía en el trabajo pastoral.
Le conocí siendo niño en el tiempo de la preparación para mi primera comunión. Me impresionaba con el entusiasmo que cantaba y no sabía de las graves afecciones que sufría. Fue un hombre extraordinario, con muchas gracias y carismas. Gran catequista, pedagogo, formador innato de personas a quienes formó para servir a Cristo en sus hermanos. Impresionaba su vida austera y confianza que tenía en la providencia divina. Para muestra un botón. Recuerdo aquel día de los avisos parroquiales cuando dijo: hoy saldremos de paseo con los abuelitos a las 15 horas. Los espero al chofer con su auto con benzina y cocaví. Esa vez el destino fue Olmué. Nunca faltaron los abuelitos ni los autos y tampoco el cocaví. ¡Qué atrevimientos! Acontecimientos que fueron conquistando mi corazón y mi vida para responder al llamado de Dios que pronto llegaría. Muchas cosas marcaron de él nuestra vida cristiana, pues se daba por entero a su labor apostólica. ¿Cómo no recordar su querida cruzada eucarística, el grupo Scout, el comedor, los adultos mayores? Su entusiasmo por el canto aunque le faltase el aire. Nos pedía que siempre fuésemos acompañados de nuestro cancionero a cada misa, a cada encuentro. No faltaron los campamentos y las misiones en Coyihuay, los festivales bíblicos, las vigilias ante el Santísimo Sacramento de mujeres y hombres, por separado, e incluso las vigilias de los jóvenes, todo ello augurio de vocaciones y fecundo apostolado. El Padre Luis fue ante todo un hombre de Dios, un enamorado de la Eucaristía y de la Santísima Virgen, sobre todo en el rezo del Santo Rosario. Fue un sacerdote con la Biblia en la mano, fiel y obediente a la Iglesia y respetuoso de las personas, sobre todo de su tiempo. Puntual como nadie. Hizo vida la frase escrita en el comedor de la casa parroquial: la puntualidad es cortesía de los reyes. Vivió para los enfermos y el Señor le enseñó a entregarse en su enfermedad como lo hacía en cada Eucaristía. Recuerdo aquel día en que, ya siendo seminarista, me invitó a visitar a un enfermo para darle la Santa Unción. Verlo atender con tanto cariño y amor a aquel moribundo marcó más mi deseo de ser sacerdote, preparar un hermano para el encuentro definitivo con el Señor. Fue un momento de mucha gracia espiritual, imborrable. Nuestro querido Padre Luis llegó a Chile como hermano marista, pero el Señor tocó su corazón y lo llamó a ser sacerdote. Ingresó al seminario de Santiago ya siendo mayor. ¡Qué bendición para todos los que le conocimos como nuestro párroco! Querido Padre Luis, que el Señor lo tenga gozando en su santo reino. Queridos hermanos, un gusto saludarlos. Soy el Padre Reinaldo Osorio, actualmente párroco en la iglesia San Benito en la ciudad de Viña del Mar. Probablemente los que vean este mensaje, algunos me conozcan. Pero bueno, ¿qué hago yo acá? Primero que todo, agradecer la invitación que me han hecho de dar un testimonio en la proximidad de los 30 años de la partida del Padre Luis Fernández. Soy sacerdote, como bien ustedes ya se dan cuenta, y el Padre Luis para mí fue un hombre muy importante, porque fue el sacerdote con el cual yo comencé mi inquietud sacerdotal y los primeros consejos que yo recibí fueron de parte de él. Mi conversión al Señor la tuve el año 83 allá en los pies del Cerro de Peña Blanca, y la Parroquia del Sol fue la parroquia en la cual yo comencé a vivir este camino de conversión, este camino de renovación. Allí fue donde comencé a alimentarme de Dios, de esa hambre que la Santísima Virgen puso en mi corazón. Entonces el Padre Luis fue el primer sacerdote que apareció en mi vida de convertido, porque había hecho la primera comunión, había visto otros sacerdotes, pero el Padre que me comenzó a acompañar, en primer lugar sin decirme nada, solo con su presencia, fue él. En segundo lugar, cuando ya me acerqué a confesarme y luego a pedir una orientación espiritual, fue con él. El Padre Luis, como digo, en primer lugar no me dijo nada, pero su testimonio sacerdotal a mí me marcó profundamente. Cómo hacía las misas, sus predicaciones, los ensayos de canto, la vida parroquial, el cariño que emanaba, en fin, me llamaba la atención y me gustaba su manera de ser. Me recuerdo que en el mes de noviembre del año 83 el Padre venía de la capillita del Santísimo
traía el Santísimo para aquella adoración que fue la que marcó mi vida, en la cual yo sentí el llamado de Dios. El Padre Luis fue con el cual comencé yo, como digo, este primer camino, estos primeros pasos en mi vida vocacional, el que me comenzó a orientar y después me siguió acompañando cuando yo tomé la decisión de entrar ya a la comunidad de los padres en ese entonces de la Transfiguración del Señor. Así que no sé qué más decir, solamente decir gracias al Señor que me permitió conocer al Padre Luis, que fue el instrumento, después de la Santísima Virgen, que me acompañó en mi vocación sacerdotal. Lo recuerdo con cariño, rezo por él y los frutos hoy día se palpan. La Parroquia del Sol es una parroquia viva, muy hermosa, que hoy en día me hace recordar mucho a esa parroquia que yo conocí el año 83. Bueno, unas pequeñas palabras dichas así de lo que sale del corazón en esta conmemoración de los 30 años de la partida del Padre Luis, que esté en la gloria de Dios. Gracias, hermanos, que Dios a todos los bendiga. Hablar del Padre Luis no es fácil, no porque no haya de qué hablar, sino porque hay mucho de qué hablar. Yo voy a referirme solo a mi experiencia de vida con él. Hablar del Padre Luis es hablar de un maestro, un fiel hijo de Marcelino Champañán, un hombre que sabe formar. Supo formar generaciones, tanto de catequistas como de jóvenes, como de matrimonios. Era un hombre humano, profundamente humano. Uno podía sentirse querido por él y poder sentir la preocupación no solamente en lo personal, sino que también en lo que respecta a la vida espiritual. Un hombre profundamente espiritual, profundamente eucarístico, con un sentido de la Eucaristía muy profundo y de una pertenencia en cuanto a su ministerio a Dios. Un hombre de una espiritualidad mariana profunda, inculcada por sus padres, sobre todo por su madre, a quien él recordaba con mucho cariño. Yo guardo en mi corazón grandes recuerdos del Padre Luis Fernández en lo que respecta a mi persona. Tuvimos momentos también por supuesto, de choques humanos, y ahí, por supuesto, ¿no es cierto?, como corresponde a todo joven, corresponde respetar las canas, respetar la experiencia. A veces me sentía injustamente fustigado por el padre, sobre todo en la expresión espabilate, y la impotencia de poder, pero después uno descubría y he descubierto, ¿no es cierto?, que era por el deseo de formar. Un hombre con una rectitud de intención a prueba de fuego. Nada de lo que en lo personal me tocó ver durante su vida lo hizo con mala intención. Siempre estaba la intención primero de agradar a Dios y luego la intención de poder socorrer al hermano. Recuerdo con mucho cariño aquel terremoto del año 85, en que estábamos en retiro en Coyihuay y bajamos ya casi en la madrugada de esa noche del terremoto. El padre, con su salud precaria, ustedes saben que el padre vivía con un cuarto de pulmón, me pidió que lo acompañara y salimos a visitar las familias en la madrugada de aquella noche. El hombre que es pastor, era un pastor, era un padre. En el año 85 hubo un gran diluvio también aquí en la quinta región. Y allá estaba el Padre Luis con su sotana mojada. Andábamos caminando por el sector del bosque. A comienzos de 1990, su salud se ve tan deteriorada que el día 28 de febrero, día de miércoles de cenizas, comienzo de Cuaresma, se interna en el Hospital Naval para realizarse una serie de exámenes clínicos. El diagnóstico pronto es conocido: cáncer hepático. Al amanecer del frío domingo 20 de mayo de ese mismo año, las puertas del templo se abren para los fieles que acuden a escuchar la primera misa del día. En su lecho de moribundo, el buen Padre Luis se va entregando a los brazos de la Madre.
la Santísima Virgen María ha subido a participar del vino nuevo del banquete del reino de los cielos. Nada tendrá tanto valor como aquellas lágrimas derramadas aquel día. Lágrimas de niños como pétalos de rosas. Era la auténtica muestra del amor inmenso al sacerdote, padre, amigo, maestro, que con sello indeleble marcó tantas almas para Cristo. Dios te quiso elegir, Dios te quiso elegir como puente y camino que une al hombre con Dios, que une al hombre con Dios en abrazo divino.